Muchos se hacen esta pregunta tan genérica en el medio del mito del talento. ¿Uno realmente nace con talento o se construye en el proceso? Soy Maribel y en esta oportunidad te voy a hablar precisamente del talento, si uno nace con este talento divino o un niño o una persona se construye desde sus inicios de vida a forjar, a formar, a fortalecer este talento. Vivimos creyendo en una sociedad con una idea súper poderosa y a la vez peligrosa, donde siempre se dice que uno nace con talento, con este don, o simplemente no naciste con talento. De los que no nacieron con talento, se supone que deben tener mayor esfuerzo, mayor práctica para conseguir este logro. Sin embargo, los que nacen con talento simplemente fue algo divino y ni siquiera necesitaron esforzarse mucho. Yo creo que esto realmente es un mito. Por ejemplo, cuando hablamos de Mozart, Mozart fue un niño prodigio, un símbolo, un talento puro. Es decir, Mozart no creció en cualquier familia. Su padre, Leopold Mozart, fue profesor de música y además fue pedagogo, quien realmente lo formó desde muy pequeño. No era solo talento. Entonces, era práctica constante, estímulo diario, su entorno era completamente musical, él vivía entre instrumentos, partituras, y además se dice que a los 6 años Mozart había acumulado miles de horas de práctica. Entonces la pregunta ahí cambia. ¿Eso es talento natural o formación desde la cuna? Y lo mismo pasa con Pablo Picasso. Su padre era profesor de arte, lo entrenó desde muy pequeño, desde que él era niño, y a los 13 años él ya había entrado a la Escuela de Bellas Artes en España, donde él no necesitaba esforzarse. Si un examen era para el ingreso, te tomaba un mes, pues él lo había hecho en una semana. Entonces, simplemente el contexto externo lo ven como un niño talentoso y no necesita esforzarse, pero no saben quizás el detrás, el antes de su desarrollo de ese talento, ¿no? Cuánto trabajo, cuántas horas de práctica, cuánto estímulo, cuánto esfuerzo había dedicado su padre, un conocedor, un profesor, un docente de arte. Y bueno, entonces, tal vez el genio no es un punto de partida, sino es una consecuencia. Ahora, yo quiero llevar esto a algo mucho más cercano. Yo estudié arte y sinceramente nunca me he sentido o me he considerado un genio ni una prodigio. Siento que tengo talento, pero tampoco es algo extraordinario. Y por mucho tiempo pensé que simplemente era así, pero ahora lo veo diferente. De niña a mí me gustaba dibujar, pintar, más que a muchos de mis compañeros. Yo era la que decoraba los papelógrafos para las exposiciones, los cuadernos, incluso los de matemáticas, porque yo en ese área era malísima. Aunque había ese gusto por el arte, ese gusto por el dibujo, por la pintura, no hubo un estímulo real, no hubo una guía, una formación desde pequeña, ni alguien que me empujara a desarrollarme mucho más allá de lo que yo ya tenía. De por sí yo ya tenía ese interés, pero no había alguien que me podía guiar por mi contexto social. Y cuando finalmente decidí estudiar arte, me di cuenta de algo muy fuerte. Solo tenía lo básico, lo que había aprendido en el colegio. Era lo único que sabía. Ahí entendí que no todo era talento. El sociólogo Pierre Bourdieu habla del capital cultural, que básicamente es todo lo que te rodea. La educación, los estímulos, las oportunidades, y esto influye significativamente en lo que puedes llegar a hacer y en lo que puedes llegar a desarrollar. Entonces, a veces no es que alguien no tenga talento, es que no tuvo las condiciones para llevarlo más lejos, y eso cambia todo. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si desde niña, desde muy pequeña, hubiera tenido más estímulo, más guía, más práctica constante? Probablemente mi desarrollo hubiera sido distinto, mucho más profundo, mucho más rápido, pero eso no significa que no haya talento. Significa que el talento también necesita ser alimentado. Y aquí entra algo clave.
Dos cosas muy, muy, muy importantes. La mentalidad. Hay personas que si no naciste bueno en algo, ya está. Simplemente no naciste bueno en algo y ya. Pero hay otras personas que entienden que pueden mejorar, que quizás no nacieron, entre comillas, con este talento, pero sienten ese grado de interés y sienten que pueden mejorar con la práctica, la constancia y disciplina. A veces a fallar, a equivocarte, a frustrar y aún así a seguir. Porque el fracaso no es lo contrario del talento, es parte de este proceso. Yo he visto personas con mucho potencial rendirse muy rápido y otras que no eran las mejores, pero supieron crecer porque no se detuvieron. Al final, el talento no aparece en el vacío. Es una mezcla de tu entorno, tus oportunidades, tu práctica y tu decisión de no rendirte. Entonces, no es que unos nacen con talento y otros no. Es que simplemente algunos tuvieron más estímulo, más acceso a oportunidades y otros tuvieron que empezar desde más atrás. El talento no es un regalo, es algo que se forma, se entrena y se sostiene. Y la pregunta ya no es, ¿tengo talento? Sino, ¿estoy dispuesto a desarrollarlo incluso cuando es difícil?